Bueno, hemos tenido un tiempo de preciosas alabanzas. ¿Cuántos lo creen así? ¿Acaso no hemos alabado? Doctor Gerardo Corpeño tiene el tiempo para nosotros, para que nos comparta la palabra del Señor. Gracias. Gracias, Ricardo. Felicidades a todos, felicidades Iglesia IBEC, 35 años. Yo estaba pensando al escuchar las alabanzas que casi tenemos la misma edad con la iglesia. Es decir, sí. ¿Por qué se ríen? No sé por qué se ríen. Yo estaba haciendo cuentas que este año cumplo 31 años. Exactamente. 31 años de mi nuevo nacimiento y recordé, tiene candado. Recordaba que estas alabanzas, sobre todo las de Maranata, ¿verdad? Alabanzas con las que yo crecí espiritualmente, que canté cuando yo recién me convertí en el 1994. Hermanos, como nos han recordado, aquí estamos y estamos aquí por la bondad y la fidelidad de Dios. 35 años. Cumplir 35 años es un buen momento para celebrar la bondad de Dios. También es un buen momento para mirar hacia atrás y reflexionar sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros y lo que Él ha hecho en nuestras vidas como iglesia y a nivel individual, y mirar también al futuro con confianza. Quiero invitarles en esta noche a hacer esto, a reflexionar sobre la bondad de Dios en nuestras vidas, guiados por una historia clave en la vida del rey David, en la cual David está haciendo algo parecido. David está llegando a un momento, está en un momento donde hace una pausa en su vida y empieza a reflexionar. Y en ese momento Dios ya le ha dado descanso de sus enemigos. Él ya está instalado en su palacio real. Su reino ha sido finalmente consolidado, las tribus del norte y del sur, y él reina sobre todo Israel. Y un día de tantos, David está en su palacio y tiene un tiempo de pausa, un tiempo de reflexión. Y a David le nace un gesto de aparente bondad hacia Dios. Y quiero que me acompañen a leer esta historia en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Segundo de Samuel 7, vamos a leer los primeros versículos. Dice así: sucedió que cuando el rey ya moraba en su casa y el Señor le había dado descanso de sus enemigos por todas partes, el rey dijo al profeta Natán: mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. Entonces Natán dijo al rey: ve, haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. Voy a hacer una pausa en la lectura acá, porque quiero compartir solo 2 puntos con ustedes esta noche sobre este texto y sobre celebrar lo que significa. Yo he titulado el tema basado en este pasaje: celebrando su bondad y no la nuestra. Celebrando su bondad y no la nuestra. Y voy a explicar o tratar de explicar a qué me refiero con esto. Y el primer punto es precisamente el siguiente: cuando celebramos la bondad de Dios, debemos cuidarnos de no estar celebrando nuestra propia bondad. ¿Por qué digo esto en esta historia de David? Porque es evidente cuando uno lee los primeros 6 capítulos precedentes a este capítulo 7 de Primera de Samuel, o primer libro de Samuel. Es evidente que
Dios y la bondad de Dios ha estado acompañando a David por doquier. Es evidente que Dios ha estado con David. Es evidente que la buena mano de Dios ha estado con David. Y de hecho, si ustedes notan ahí la reacción en el texto que acabamos de leer, en los versículos que acabamos de leer del profeta Natán, es una reacción muy interesante, que si uno lee rápido el texto, puede pasar desapercibida. Natán le dice, ve y haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. ¿Y cuántos de nosotros no quisiéramos decir que Dios está con nosotros? Y en algún sentido, esto es cierto lo que el profeta Natán ha dicho, y tenemos la evidencia de todos los capítulos anteriores. Sin embargo, sucede algo inesperado en esta historia, en este relato. Y esto inesperado es una intervención del mismo Dios. Del mismo Dios que tiene que corregirle la plana al profeta Natán. Es interesante cuando uno piensa en los profetas, en los tiempos bíblicos, en el Antiguo Testamento, en el caso de Israel. Los profetas no siempre tenían la razón. Aún los profetas legítimos y auténticos como Natán. No siempre acertaban, a veces se equivocaban. Y a veces Dios tenía que corregirles la plana. Y este es el caso precisamente. En el versículo 4 sucede la intervención divina. Y sucedió que esa misma noche la palabra del Señor vino a Natán. Y cada vez que usted encuentra en sus Biblias esa frase, la palabra de Dios vino a el mensajero de Dios, en este caso el profeta Natán, diciendo, ve y di a mi siervo David, así dice el Señor. ¿Eres tú el que me va a edificar una casa para morar en ella? Pues yo no he morado en una casa desde el día en que saqué de Egipto a los hijos de Israel hasta hoy, sino que he andado errante en una tienda, en un tabernáculo. Donde quiera que he ido con todos los hijos de Israel, ¿acaso hablé palabra alguna a las tribus de Israel que yo haya ordenado que pastoreara a mi pueblo Israel diciendo, ¿por qué no me habéis edificado una casa de cedro? Dice esta versión. Ahora pues, así dirás a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos, yo te tomé del pastizal de seguir las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Y yo he estado contigo por donde quiera que tú has ido, y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti, y yo haré de ti un gran nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré allí a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo, ni lo aflijan más los malvados. Y como desde el día de hoy en que ordené que hubiese jueces sobre mi pueblo Israel, te daré reposo de tus enemigos. Y el Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Y cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, yo levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré para él padre, y él será para mí hijo. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Entonces, el rey David entró y se sentó delante del Señor y dijo, ¿quién soy yo, oh Señor Dios? ¿Y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí?
Quiero volver al primer punto. Cuando celebramos la bondad de Dios, debemos cuidar de no estar celebrando nuestra propia bondad. Es muy diferente la actitud que vemos en David al principio. David parece que está dando por sentado, como a veces nos puede pasar a nosotros, que él sabe lo que Dios quiere y que él sabe lo que Dios necesita. Hay dos errores acá que David comete. Primero es pensar que le estamos haciendo un bien a Dios, que él está haciendo un bien a Dios y que Dios necesita de él. Y segundo error, pensar que a Dios le agrada lo que a nosotros nos agrada. En el caso de David, ¿cómo se ve ejemplificado esto? David ha llevado el arca y el arca está en esta tienda de campaña. Literalmente el tabernáculo, eso es lo que era, una tienda de campaña. Mientras tanto, David mora disfrutando en su gran palacio de cedro, un palacio lujoso. Y entonces se le ocurre esta idea y dice, ¿cómo es posible que Dios esté ahí en esta tienda de campaña cuando yo estoy disfrutando en este palacio? Vamos a construirle un palacio a Dios también. La palabra templo y la palabra palacio, de hecho, aquí se intercambian. Esa es la idea, y parece una noble idea. Hace poco cantamos, Susi cantó esta canción de Marcos Vidal, que me trajo muchos recuerdos también de mis primeros años de cristiano. Aquí estamos. Y Marcos Vidal fue un cantante que con sus letras diferentes a muchos de los otros cantos, nos hacía pensar y reflexionar. Y hay un canto de él que se llama El Verbo se hizo carne. Y estaba recordando ese canto de Marcos Vidal que dice, no, se acometen grandes empresas, dice, en el nombre de Jesús. Nuevos héroes cristianos en honor de multitud. Todo está bien calculado, calidad profesional. Cuanto más alto lleguemos, más podemos conquistar. Y qué noble ese sentimiento, pero qué contradicción. Que sirviendo al Maestro nos traiciona el corazón y caigamos en la trampa de la torre de Babel, que nadando en abundancia olvidemos nuestra fe, que el Verbo se hizo carne, descendió de la luz, su camino fue hacia abajo y murió en una cruz. David pensó que Dios necesitaba morar en un palacio como él. Y una de las cosas, y no tenemos tiempo realmente para ver, pero es fascinante si usted lee el capítulo anterior, que es el capítulo 6, porque el capítulo 6 ya está prediciendo lo que va a pasar. En el capítulo 6, David lleva el arca. El arca representaba la presencia de Dios, el arca del pacto. Y el arca había sido olvidada por años, por décadas. Nadie, ni el mismo David se había acordado del arca. Y ahora que David tiene la intención clara de consolidar su reino, él se acuerda del arca y quiere traer el arca a Jerusalén, que va a ser la nueva ciudad sagrada. El corazón del reino unificado ahora con David. Pero sucede un contratiempo, y ese contratiempo es que algo pasa con el arca precisamente. Y eso que pasa con el arca, y ustedes recordarán la historia de Usías, el hitita, que toca el arca, y cuando toca el arca, él cae muerto. Entonces David tiene miedo. David tiene miedo y dice, ya no vamos a ir, cambio de plan B, ya no vamos a llevar el arca a Jerusalén. Y la deja en la casa de un fulano, de otra persona. Después de algunos meses llega los rumores a David que Dios ha bendecido a este fulano, a quien le dejaron el arca. Lo ha bendecido a él y a su familia. Y entonces David dice, vamos a llevar el arca a Jerusalén. ¿Se da cuenta de lo que está pasando?
Una de las cosas, una de las lecciones grandes que tenemos que entender sobre Dios, sobre la persona de Dios y sobre la bondad de Dios, es que nuestro Dios no puede ser manipulado. Su bendición y su bondad tampoco. Dios la da como Él quiere, cuando Él quiere y en sus propios términos. Y no se trata de tener la varita mágica. Y por eso Dios le dice a David, a través del profeta, después de que el profeta ya le había dicho, adelante David, haz lo que tú quieras. Pues, ¿acaso no eres el rey? Y Dios está contigo. Sin embargo, Dios corrige la plana del profeta y le dice, vas a decirle a David esto. Y dentro de todo lo que le dice está esta pregunta insistente diciendo, ¿acaso he pedido alguna vez una casa de cedro para morar? Una vez alguien me dijo una frase que se me quedó grabada, dijo, Dios no necesita de ti, pero cuenta contigo. Dios no necesita de nosotros, Dios no necesita de David, pero cuenta con nosotros. En su bondad, y parte de su bondad, de entender su bondad verdaderamente es entender eso, que Dios, aunque no necesita de nosotros, cuenta con nosotros. No somos nosotros los que estamos haciéndole un favor a Dios. Es Él en que su gracia, en su misericordia y en su bondad nos toma en cuenta en su plan. No somos nosotros, en otras palabras, los que tenemos que incluir a Dios en nuestro plan. Tenemos que incluir a Dios en nuestra agenda. Es Él el que nos está incluyendo en su bondad, en su plan redentor. Y luego pasamos al segundo y último punto, que es cuando celebramos la bondad de Dios, debemos recordar quién es Él para recordar quiénes somos nosotros. Esto es lo primero que Dios hace con David, recordándole quién es Él. Noten el tono y las frases de los versículos que ya leímos, cuando le dice al profeta Natán, ve y di a mi siervo David. En otras palabras, Dios en un sentido está ubicando a David, poniendo en perspectiva quién es el Señor acá, quién es el Rey soberano, quién es el Jehová de los ejércitos, quién es el verdadero dueño de Israel. Ve y vas a decir a mi siervo David. Y luego empieza una serie de frases donde Dios le recuerda a David que no se trata de él, sino que se trata de Dios. Dice en el versículo 8, ahora pues así dirás a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos, yo te tomé del pastizal, de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Y yo he estado contigo por donde quiera que tú has ido, y yo he exterminado a tus enemigos delante de ti, y yo haré de ti un gran nombre, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Celebrar la bondad de Dios, hermanos, se trata de Él. Se trata de Dios y no de nosotros. El resumen de todos estos versículos y estas frases que acabamos de leer es: Dios lo hizo. Dios lo hizo. Yo te saqué, yo he estado contigo, yo he aniquilado a tus enemigos, yo te he hecho grande. Y lo mismo puede aplicarse con nuestra vida y con la vida de nuestra amada iglesia IBEC. Dios lo ha hecho. La historia de esta iglesia y la historia de cada uno de nuestras vidas, podemos dar testimonios diciendo, Dios lo ha hecho. Es Él. Y se trata de Él. Y finalmente vemos la respuesta de David. David cambia. Cambia el tono original cuando dice, cuando le dice a Natán, mira, aquí yo estoy en el palacio y cómo es posible que el arca esté, vamos a construirle un templo a Dios, para que no esté en esa tiendita. Qué diferente es el David después de haber escuchado esto.
cuando David dice, y vuelvo a leer el versículo 18, entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y dijo, ¿quién soy yo, oh Señor, y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Esa es la respuesta, hermanos. Esa es la respuesta que Dios espera, que Dios esperaba de David y que Dios espera de cada uno de nosotros. Porque celebrar su bondad se trata de Él y no de nosotros. Cuando celebramos la bondad de Dios, la única respuesta posible es una respuesta de adoración, es una respuesta de gratitud, de humildad y de reconocer que todo lo que tenemos, que todo lo que Dios nos ha permitido tener y hacer y donde hemos llegado es por Él. ¿Quién soy yo? Hablando de Marcos Vidal, otra canción con ese título, ¿quién soy yo? Finalmente, quiero terminar con una historia personal, ya que en esta noche ha sido una noche para mí, por lo menos, y eso ya revela mi edad, de muchos recuerdos, como ya dije, de mis primeros años de ser cristiano, de mis primeros pasos en la fe, de las primeras alabanzas que escuché, como las que escuchamos de Maranata o cantamos. Me trae recuerdo porque yo no nací en un hogar cristiano y cuando llego, la única persona cristiana y que oraba todos los días por mí era mi mamá. Yo era un adolescente que andaba perdido y que no quería saber nada de Dios. Y que siempre decía, cuando tenga 40 años, cuando tenga 50 años, bueno, ya voy por ahí. Ahorita no me hablen de Dios, porque déjenme gozar la vida, déjenme disfrutar mi vida. Y de repente sucede un accidente que me cambia la vida. Y solo quiero contar y terminar con esta breve anécdota de mi accidente. En otro momento puedo contar mi testimonio completo, pero hay un evento que me quedó grabado y es cuando yo estaba en el hospital recuperándome del accidente automovilístico que tuve. Estuve varios días hospitalizado, estuve muy mal, grave, y cuando ya estaba recuperándome en el hospital, mi mamá estaba muy preocupada, obviamente, como toda madre, y llevaba todas personas. Llegó el pastor de la iglesia. Yo me acuerdo que en el hospital hasta llegó un sacerdote, no sé si era cuando vi al sacerdote fue cuando yo me preocupé, la verdad. ¿Sabe por qué, verdad? Este me viene a dar la extrema unción. Yo dije, aquí no me han dicho la verdad. Las noticias son más graves de lo que yo pensaba. Pero entre todas esas personas que desfilaban y que mi mamá me llevaba en su desesperación y en su amor de madre de que me pudieran ayudar, llevó un psicólogo. Y este psicólogo recuerdo que le recomendó un libro a mi mamá, que me comprara un libro, que me iba a ayudar, supuestamente el libro. Y el libro tenía un título. Estaba basado en la historia de Job, por cierto. Y el título del libro era ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Miren, yo no sé por qué, porque ni siquiera era cristiano, pero yo el libro lo tuve varias semanas en la casa, en la sala, y cuando yo ya estaba en mi casa recuperándome, un día vi el libro y lo quise abrir y lo quise leer, pero había algo que me impidió leerlo, y luego entendí que era el título. Yo pensé para mí mismo, este libro no es para mí. Porque si algo sabía, aún en mi ignorancia de la palabra y de tantas cosas, es que yo no era bueno. Y yo pensé, luego cuando me hice cristiano, cuando entendí la bondad de Dios y que su bondad no depende de que yo soy bueno, de que Él no me ama porque soy bueno, sino que Él me ama a pesar de que no soy bueno, a pesar de que Él sabía que Él iba a fallar tantas veces. Yo con un poquito más de criterio y madurez pensé, y lo pienso hasta la fecha, algún día me gustaría escribir un libro
con un título parecido pero diferente. Cambiarle un poco el título y ponerle ¿por qué le pasan cosas buenas a la gente mala? Como yo, como David incluso. Hermanos, la bondad de Dios excede, trasciende nuestra propia bondad o las ideas que tenemos también de su bondad. Y yo quiero dejarle con esta idea, que la bondad de Dios no radica en darnos siempre lo que pedimos, sino darnos lo que Él sabe que necesitamos. En ese accidente mucha gente no entendía, incluyendo mi familia, mis padres. Tal vez yo no entendía tampoco y preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Tal vez usted está pasando un momento donde está preguntándose ese tipo de preguntas. Pues déjeme decirle que la bondad de Dios está aún en medio de esas preguntas. Dios es bueno, mis hermanos. Celebremos la bondad de Dios y no la nuestra. Que el Señor les bendiga.